Bienvenidos el día de hoy a su programa En la Mesa. Mi nombre es Caterina Aparicio y hoy vamos a tener un programa sensacional. Hoy estamos con una mujer esforzada, valiente y transformada por Dios. Ella es Claudia María Suárez. Claudia, bienvenida. Hola, Caterina, muchas gracias por invitarme a este programa a la mesa. Sí, vamos a estar aquí compartiendo un poco de mi testimonio, de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, y gracias por invitarme. Bueno, Claudia, queremos entrar un poco más en confianza y nuestra audiencia también quiere conocer quién es Claudia, de dónde viene, cuál es su profesión. Queremos resaltar que Claudia es miembro de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Distrito Provincia del barrio Primero de Mayo. Entonces, Claudia, cuéntanos, ¿quién es Claudia? Bueno, Claudia es de Barranca Bermeja, tengo 51 años, tengo 3 hijos, profesional. A hoy laboro en la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía Distrital. Vengo de trabajar también en el sector petrolero por muchos años. Y bueno, vengo de una familia católica cristiana. Gracias de verdad, Caterín, por tenerme aquí. Y sé que este testimonio va a levantar muchas vidas. Amén, así va a ser. Es un privilegio tener a Claudia. Como la escucharon, es una mujer joven, una mujer virtuosa y una mujer que hoy nos va a enriquecer mucho. Aquí estamos para contar, para avivar, para decirle a la gente que Dios es real, que en medio de nuestros procesos Él está presente, que está ahí, que nunca nos ha abandonado. Caterín, son muchas cosas lindas que he vivido en la vida en Cristo Jesús. Así es. Y usted tampoco nos abandonen, quédense con nosotros y conozcamos de ese hermoso testimonio que Claudia tiene para entregarnos. Claudia nos contaba que es ingeniera ambiental y qué rico tener una colega, Claudia. Yo también soy ingeniera ambiental y creo que compartimos esa hermosa pasión. Pero quiero también, y la audiencia quiere saber, un recuerdo de la infancia, de la adolescencia, que de pronto te marcó y que hoy quieras compartir con nosotros. Bueno, yo quiero contarte, Kate, que yo fui criada en un hogar de mucho amor y mi recuerdo más hermoso entre mi niñez y mi adolescencia, aún siendo adulta, esos regalos de mis papás, el amor, todo eso que siempre, en todo momento, papás presentes, en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, ahí presentes. Claudia, hay algo muy importante. Qué hermoso lo que acabas de decir de papás presentes. Hoy tal vez pues por nuestras obligaciones, por el día a día, vivimos en un mundo afanado, vivimos en piloto automático y queremos darles cosas materiales a nuestros hijos, pero nos olvidamos de algo primordial y es el tiempo de calidad. Nuestros hijos realmente atesoran en sus corazones. Por lo menos Claudia nos decía, recuerda el amor de sus padres. Eso es lo que nuestros hijos van a recordar el día de mañana. Yo quiero contarte también que algo muy especial y es que Dios me regaló un don, el don del canto. Hermoso. Y siempre tuve mis papás presentes en todos esos festivales de la canción, donde mis papás hacían la barra, donde mi mamá era la diseñadora de modas, donde mi mamá y mi Tenía papá, mamá porrista, eso, la mamá diseñadora, porrista, hacía de todo eso, correcto, hacía de todo, esa mamá bailaba también y muchas cosas que hice durante he hecho hasta el día de hoy y aún ahora siendo mamá, siendo hija, mis papás siguen muy presentes. Qué bueno. Recuerdo algo también de mi niñez, cuando Claudia decía que le hacía los trajes. Me acuerdo que una vez se me dio por inscribirme también en un desfile en el colegio, que la reina del reciclaje. Y recuerdo tanto un vestido que mi mamá me hizo en papel de azúcar y me dijo, lléveselo a la modista para que le haga la costura. Y yo siempre he sido delgada. Sí, flaca es mi apodo, alias la flaca. Y ella me hacía mi vestido y yo feliz. Sí, uno se siente hermoso y todo, ¿por qué? Porque lo hizo mamá. Y es muy importante invitar para decirle a los papás, sean papás presentes, porque esto hace que el ser humano sea un muy buen ser humano, porque siempre va a estar dando de lo que recibe. Entonces, Caterina, la invitación también es en este día, en este programa, es a invitar a esos papás que sean presentes. Así es. Recuerden que ustedes son ese tesoro que sus hijos tienen. Recuerden que nosotros tenemos una obligación y recuerden también que nosotros ante Dios daremos cuenta de nuestros hijos y que en nosotros recae esa responsabilidad de enseñarles lo que es el amor, de enseñarles de que no todo es material. Debemos enseñarle a nuestros hijos lo que es la gratitud. Mientras estábamos aquí al aire, recibí una noticia. Mi Dios es tan bueno y a Él le encanta sorprendernos.
Y hoy estaba esperando una noticia de mi mami, que si me está escuchando, aquí estamos dando ese hermoso testimonio. Mi mamá fue paciente con cáncer de mama y había venido atravesando como una situación, un quebranto de salud. Y bueno, le hicieron una mamografía, le hicieron otros estudios, pero pues la mamografía revela realmente qué puede estar pasando en su seno. Pero para la gloria y honra de Dios, en este momento me acaba de decir, mami, no hay nada, estoy tranquila. Y esa es la manera de Dios sorprendernos. Mira, cuando menos nos imaginamos, y es normal que atravesemos angustia, es normal que tengamos como esa ansiedad, y la tenía en este preciso momento, pero ya, la libero, la descargo. Y llevando esto, Claudia, yo quiero preguntarte, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Quién te habló de Jesús? Bueno, mira, Kate, yo conozco a Jesús por una bella mujer que se llama, y la voy a mencionar y espero acercarle este podcast a Mayra Gazabón Pino, una mujer de Dios, una mujer que siempre ha estado ahí conmigo en los momentos más difíciles, en los momentos alegres, en todos los momentos ha estado Mayra Gazabón ahí. Un saludo a Mayra. Exacto, un saludo a Mayra, te amo Mayra, gracias por este hermoso emprendimiento. Son esas Bueno, mujeres sí. que uno dice, dejaron huella en mí, ¿sí? Son esas mujeres esforzadas y valientes de las cuales nos habla la palabra. Así es, entonces pues yo venía en un proceso de amor. Ella me llevó, me dijo, debes conocer a Jesús. El único que puede sanar tus heridas se llama Jesús. Y bueno, me llevó a una iglesia y quiero contarte, Kate, que desde que conocí a Jesús, me paraban los semáforos a predicar, solo con 3 meses de haber conocido a Jesús, y cantaban los semáforos. ¿Cuántos años tenía Claudia? En ese entonces tenía 37 años, 36, 37 años. Y me paraban los semáforos en el Éxito, me paraban Jumbo, ya existía Jumbo, y salía con estos pastores a evangelizar en los parques, a donde fuera. Y de inmediato me bauticé, de inmediato. No necesité que me convencieran, porque el Espíritu Santo mismo me convenció de bautizarme. Y fui a Cafaba. Nunca me ha gustado las piscinas ni los ríos, a eso le tengo mucho respeto, pero fui a Cafaba y allí fui bautizada por él. Y la verdad es que conocer a Jesús para mí ha sido el mejor premio que he recibido en mi vida. Estoy enamorada de Jesús y espero poder seguir enamorada de Jesús. Y que el propósito del Evangelio es eso, enamorarnos de Jesús, no es conformarnos con lo que nos dicen. ¿Sí? Es enamorarnos realmente, es tener un encuentro, es conocerle por nuestra cuenta, no por lo que nos dicen, no por el testimonio de Claudia, por el testimonio de Catherine. A través de nosotros, ustedes pueden tener una idea de quién es ese Jesús, pero queremos que ustedes se den la oportunidad de conocerlo. Así y algo importante, ¿no? Es que Claudia era joven, todavía es joven Claudia, ¿cierto? Pero hoy también queremos invitar a todos aquellos que se sumen. Sí, a veces nos da pena, pero a Jesús no le dio pena entregarse por nosotros. Sí, Él no lo pensó 2 veces. Claudia decía algo que ella no pensó en si me bautizo o no me bautizo. ¿Sí? Claudia no claudicó entre esos 2 pensamientos. Y hoy encontramos a muchos creyentes en esa condición. Muchas personas que dicen, no, todavía no es el tiempo. No, yo mejor espero. Pero hoy yo quiero decirles, nosotros no sabemos si hay un mañana. Y Dios nos está llamando hoy. Y si Dios hoy está tocando a nuestra puerta, es el momento de abrirle, es el momento de dejarlo pasar y que viva con nosotros. Claudia y yo les podemos asegurar que vale la pena vivir plenamente en Cristo. Y te voy a decir que mientras hacía eso, mientras predicaba, mientras cantaba, mientras ponía la pancarta, hablaba de Jesucristo, aquellos que me conocieron antes decían, wow, ¿cómo así? ¿Es que te convertiste? Y yo feliz les decía, sí, porque soy enamorada de Jesús. Y porque soy nueva criatura. Y porque soy nueva criatura. Y sabes, hay un premio muy hermoso y es la salvación. Y es por la cual nosotros debemos luchar, pelear, porque es un nuevo cambio. Es algo hermoso en nosotros, es despertar de nuevo, es ese benecer que habla la palabra de Dios. Y que a nosotros no nos cuesta nada. Exactamente. Solo nos cuesta es rendir nuestro carácter y decirle a Jesús, aquí estoy, haz lo que quieras de mí,
transfórmame, porque cuando le abrimos la puerta y cuando realmente lo queremos aceptar, Él se manifiesta. Y a través de su Espíritu Santo nos ayuda a enfrentar las adversidades, nos ayuda a salir adelante, nos ayuda a ver una nueva salida, porque muchas veces nos enfrascamos en nuestros problemas y decimos, no, es que no hay salida, no, es que yo no tengo un propósito. Pero cuando le conocemos a Él realmente, nos damos cuenta de que en un vaso de agua hacíamos una tormenta. Bueno, Caterín, como te decía, yo tuve 3 hijos. Lamentablemente uno de mis hijos tuvo que partir y es mi hija María Alejandra, una mujer de 30 años. Llegó este tema del COVID-19 a Colombia y nunca pensamos ser impactados por el COVID-19. Nos cuidábamos, usábamos tapaboca. Para ese tiempo mi hija queda embarazada. Me comenta que está embarazada y yo muy feliz, pues porque venía una nueva integrante de nuestra familia. ¿Y el primer nieto, Claudia? Mi primer nieta, una niña. Ella estaba en unos exámenes y algunas cosas pues de su embarazo. Decidimos llevarla a la ciudad de Bucaramanga a una cita con un perinatólogo. Ella con su compañero de vida, nos fuimos a Bucaramanga, volvimos y cuando regresamos a la ciudad de Barrancabermeja estábamos todos contagiados de COVID-19. La primera que inició enferma fui yo, porque aquí hay 2 testimonios en uno. La primera que sale positiva para COVID soy yo. Yo no vuelvo a la casa de mis papás porque ella pues vivía con mis papás. La llamo y le digo, mira, yo no puedo ir porque yo estoy positiva para COVID. Y cuidándola a ella no fui, pero resulta que mi hija ya estaba contagiada con COVID-19. Claudia, ¿cómo se dio cuenta que tenía COVID? ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas que dijeron, bueno, me alerto y tengo que alertar a los míos? Porque en pandemia todos vivíamos alertados, ¿sí? Todos vivíamos como que fulano tiene COVID, que yo tuve contacto con él, vivíamos con el alcohol, o sea, que era algo nuevo, era algo que pues no habíamos enfrentado en el país y pues nos habían encerrado, entonces no sabíamos cómo actuar frente a esa situación. Entonces, ¿cómo te diste cuenta cuáles fueron esos primeros síntomas? Bueno, mira, yo empecé con una fiebre altísima, mucho dolor de cabeza, fiebre y pues yo manejo el tema también de salud ocupacional y cuando empiezo a ver esos síntomas digo, estoy en alerta, me comunico a un laboratorio, ese laboratorio viene, me hace la prueba, inmediatamente me lo envía en la tarde y me dice, estás positiva para COVID. Dejo de visitar a mis papás, son unos ancianos de 76 años a hoy. Y era prioridad. Claro, y entonces, y mi hija en embarazo, yo lo que hago es encerrarme en mi casa sola, literalmente sola, porque pues en ese momento no estaba mi esposo en casa y yo quedo sola. Aislada Entonces, totalmente. Claro, totalmente aislada, pero me impactó de una manera que no podía hablar, que no podía caminar, unos dolores de espalda en el pecho. Yo hacía la manzanilla con el eucalipto, el alimento me lo ponían en la puerta, pero ya llegué a un momento donde o sea, no podía comer porque eran muy fuertes los dolores y las fiebres eran muy altísimas. Entonces, mi hija, mientras tanto, en la casa se sentía mal. Yo recibo una llamada y me dicen que ella la tuvieron que sacar de urgencias a la clínica Reina Lucía porque estaba muy mal. O sea, ella tenía un embarazo de 8 meses y estaba bastante gordita. Entonces, eso no le ayudaba tampoco a su respiración. O sea, ella sí se descompensó. Exactamente. Yo recuerdo que mi esposo también dio positivo y a nosotros también nos tomó de sorpresa porque en el momento la única que estaba laborando formalmente era yo. Y era ese miedo, yo recuerdo que me hicieron 4 pruebas de COVID y pues los que tuvieron también como esa experiencia era horrible que le metieran a uno ese hisopo, era esa sensación y muchos no querían ni hacerse la prueba por eso. Y cuando él dio positivo, cuando dices que te aislaste completamente, yo recuerdo que él me dijo a mí que no lo dejara solo. Ya nosotros habíamos dado los primeros pasos de fe y él me decía que por favor no lo dejara solo. Y yo, Señor, pero no lo dejo solo, me contagio yo, después quién trabaja. Así es. Y yo dormí, la habitación era grandísima.
pero él no podía dormir acostado, a él le tocaba dormir en una mecedora y yo dormía en la puerta con tapabocas y yo todo se lo pasaba así como lejitos, entonces no me imagino cómo fue tu situación porque tú sí estabas completamente solita. Bueno, yo te quiero contar que fue bastante difícil porque ya llegó un momento que ni en pronación, ni siquiera parada, yo soportaba lo que me estaba pasando. Literalmente, mi saturación llegó a 40. Yo bajo de mi apartamento, llamo a bomberos, pero a mí se me olvida que nosotros en el citófono era que yo abría la puerta y yo así como estaba, bajo unas escaleras a un segundo piso, abro la puerta, subo, termino de subir y quedo tendida a la entrada de mi casa. Ahí literalmente muerta, hermana, muerta, sola, sola, completamente sola. Era lo que yo creía, que estaba Sí. sola. ¿Ah? Y aparece un bombero, viene y me habla al oído y me dice, mujer, ha llegado tu salvación. Wow. Y me pone oxígeno, me montan en una ambulancia y me sacan a la clínica Reina Lucía y allá me prestan los primeros auxilios. Al otro día yo me entero que mi hija también está bastante mal. Y ella en un lado y yo en otro. La última vez que yo vi a mi hija fue el 27 de abril del 2021, por una videollamada con vida, embarazada todavía. Y mi hija dice, oye mamá, me van a remitir a Bucaramanga, a la clínica San Luis. Recupérate que pronto nos vamos a volver a ver. Ella, aunque no conocía de Cristo, era muy sujeta a escuchar la voz de Dios, a escuchar palabra, a que su mamá orara mucho por ella. Porque había una madre de rodillas. Exacto. Entonces era muy sujeta a eso, a que todo era oración. Y oye mamá, tú puedes orar por mí. Oye mamá, mira esto. Y bueno, esto es fuerte, ¿sabes? Es muy fuerte. Ha sido un proceso para mí demasiado fuerte. Y yo pude despedirme de mi hija ese 27 de abril del 2021. Y fue la última vez que pude ver a mi hija. Ella sale, yo entro, mi hija, cuentan todos, porque yo ya no sé nada, pierdo esa conexión con mi hija, y cuentan que ella entra en la mañana, el día 2 de mayo, mi hija nace su bebé, y mi hija entra a una UCI. Pero yo no sabía que mi hija estaba en una UCI, porque yo estaba muy grave. Soy trasladada a la clínica Magdalena. Allí en la clínica Magdalena el médico dice que ya no puede tenerme más ahí, que debo entubarme. Yo tengo un hermano, ese hermano entra, habla conmigo al oído y me dice, la van a entubar, tengo que quitarte todo. Es lo que más recuerdo, pues. Estabas consciente. Entre consciente y como que la vida se iba. Es una nube que hay ahí como un espacio que hay entre la vida y la muerte, ¿sabes? Porque yo los veía todos, pero oía por allá un sonido muy fuerte. Y él me decía, te voy a quitar todo porque yo tengo tu bolso. Yo me acuerdo que él me decía, yo tengo tu bolso, te vamos a quitar todo. Hermana, yo no supe más nada de la vida. Ese día fui entubada y ingresada a UCI. Te cuento lo que mis hijos, porque como te digo, son 3, en ese momento eran 3, sí. Y mis otros 2 hijos, ya después que pasa todo este caos, empiezan a ponerme en contexto de lo que ha ocurrido. Yo salgo, me dicen ellos que los llaman y les dicen, oigan, vengan a despedirse de su mamá, porque hoy su mamá va a partir con el Señor, o sea, se va a ir. Ya su mamá no tiene más vida, porque sus pulmones no responden. Esos son los diagnósticos de los médicos. Sí, eso es lo que dice la ciencia, pero Así no sabíamos Dios qué iba a hacer. Exacto. Y precisamente ese día yo despierto. Yo despierto ese día y lo que yo recuerdo, hermana, y quiero contarlo aquí en este hermoso programa La Mesa, de ese despertar es un pajarito
que golpeaba la ventana de donde estaba mi cama constantemente, estaba tocando esa ventana, la tocaba incansablemente. Aunque yo no lo podía ver, y yo estaba amarrada de manos y pies, y yo no lo podía ver, yo lo escuchaba lejos, pero yo escuchaba lo que golpeaba ese vidrio. Y en mi carne no se movía, pero mi espíritu estaba encendido, mi espíritu estaba ahí. Y yo decía, este es el Espíritu Santo que está aquí conmigo. Ahí llega una chica y me habla al oído, que Dios la bendiga, y quisiera que Paolis pudiera ver esto. Ella me dice, yo me llamo Paolis. Bienvenida a la vida, Claudia. O sea, creo que muchas familias en estos momentos se sienten identificadas con esa historia, porque la pandemia, este virus, tocó a muchísimas familias. Muchas familias quedaron en luto. Sí, pero yo hoy veo en Claudia una mujer que no se quedó en ese luto, que el dolor existe, sí, porque soy mamá y no he enfrentado una situación como esa, pero me puedo llegar a imaginar el dolor que se siente. Pero Claudia no se quedó en el luto. Dios, en medio de ese proceso que ella estaba atravesando, le mostró su bondad, le mostró su amor, y le mostró ese amor a través de esas personas que llegaban, a través de esa persona que dices que bienvenida a la vida, ¿sí? Después de que los médicos, como se dice vulgarmente, puede decirse así, no daban un peso. Y muchas veces existen esas personas y existen esos que nos quieren poner esos tropiezos de que no doy un peso, no vale la pena, ya dejemos así, pero hay algo que es la fe. Y la fe nos hace tener esa confianza en que sí podemos salir de esos momentos difíciles. Caterine, yo te quiero contar que los ángeles existen, porque tuve mucha gente a mi alrededor, mujeres hermosas, cuidándome. Yo no sentía mi cuerpo, yo escuchaba todo lo que decían de mí, y una mujer me decía, te voy a sacar de esta UCI antes de que te contagies con una bacteria. Te voy a buscar una cama en piso para bajarte ya. Solo eso, solo Dios puede hacer todo eso que yo estaba viviendo. Pero también te quiero contar que en la UCI también se escuchaban lamentos de dolor, lamentos de la gente pidiendo, queriendo pararse, queriendo tener vida, y oír esas máquinas apagarse, se murió, se murió, se murió, se murió. O sea, es muy tremendo, o sea, es algo que lo invita, lo insta a uno a realmente amar a Dios sobre todas las cosas, a ser obediente, a estar ahí. Y mira, cuando a mí me sacan de ahí de la UCI, yo levanto las manos en la camilla donde estaba, alzo las manos y lo que me llama la atención es que yo digo, ¡viva Jesús! Y todos aplaudían y todos decían, ella no era la que habían llamado porque ya moría. Esto es impactante, o sea, yo la verdad le doy gracias a Dios porque hace mucho tiempo quería contarle a la gente quién es Dios y qué puede hacer por nosotros. Y este era el espacio. Exacto. Y este era el momento que Dios tenía diseñado para que no solamente unos cuantos se enteraran, sino que muchos, e incluso a través de este programa podemos traspasar fronteras, los que están en otros países que también fueron marcados por esto. Y yo quiero saber cuál fue esa reacción de sus hijos, porque primero le dicen, despídase de su mamá, y ahora la mamá alza los brazos y le da gloria y honra a Dios. ¿Cómo actuaron ellos? Pues mira, yo la verdad, como no veía, a ellos los pusieron en una llamada de las que hacen en UCI. ¿Sí? En UCI llaman al familiar y los ponen en videollamada, pero yo oía a mis hijos gritar y gritar, y bravo, bravo, ahí está Dios, Dios está ahí está Dios. Era lo que yo podía escuchar. Pues, percibir. Sí, yo recibía todo eso, no los veía, pero sí, pero ¿sabes? Yo desperté y siempre fue pensando en esa hija. Siempre estaba ahí presente. Quería saber de ella. Yo bajo a piso, entro a una habitación con una mujer también muy hermosa
que se metió conmigo ahí a cuidarme porque requieren siempre de un acompañante y le embolate que mis hijos lejos, porque mira, este proceso es grande, porque mi otra hija en Bucaramanga, embarazada, también estaba contagiada de COVID-19. Entonces ellos no podían estar aquí, ellos en Bucaramanga. Y yo entro a esa habitación, me dan esa cama, todo. Y yo recuerdo que también llamaron a mi esposo, a David, lo llamaron y le dijeron, yo lo veía muy borroso, pero también lo veía él muy feliz. Sí, o sea, lo que yo podía ver allá así, yo lo veía él muy feliz de esto que Dios hizo en mi vida y lo que seguirá haciendo, hermana. Totalmente. Entonces, yo empiezo a recuperarme, yo quedo con mis piernas nulas, Paralizada. mis partes íntimas insensibles, con pañal desechable, con un peso de 40 kilos. Wow. Y bueno, empieza mi proceso para llegar a lo de mi hija, y es, yo veo una cantidad de médicos que llegan a mi habitación a contarme que mi hija está en una UCI, que era abuela, pero que mi hija estaba grave, que si estaba dispuesta ya a ver a mi hija como estaba en ese momento. Una madre que no hace por sus hijos. Pero sabes, Catherine, quiero antes de eso contarte que Dios estaba ahí y nunca Presente me en todo dejó sola. momento. Siempre estuvo a mi lado. Y me dio esa fuerza para yo entender que necesitaba verla, porque nadie me quería decir nada hasta que yo dije, no, por favor, ¿qué está pasando? Porque siempre eran mis dos hijos. Y yo Y que veía, como madres sabemos que algo no está bien pero por supuesto, y queremos que nos digan la verdad, pero tal vez por proteger, sí, como decir, bueno, mi mami acaba de salir de esto, ellos no querían como dar ese golpe. y que mi saturación estaba muy afectada todavía, Entonces yo no ellos lo hablaba hacían muy era bien. por el bien de mamá, pero mamá sabía que algo estaba mal. Exactamente. Entonces, yo ese día, yo temblaba cuando yo veo a mi hija en esa UCI. Ella tenía un cabello largo, le tenían muchos trapitos en la cabeza, porque tenía mucha fiebre, tenía un ECMO, tenía muchos equipos mi hija. Pero cuando yo le hablé a mi hija lloraba por este ojito. Ella lloraba. Y yo le daba palabra de vida a mi hija. Te bendigo, levántate, la Biblia habla esto, dice esto. Yo le hablaba a mi hija, a pesar que yo no podía hablar tanto. Pero cuando yo veo a mi hija ahí, yo digo, tengo que salir de acá. Sacar esa fuerza del Tengo que búfalo. pararme, tengo que caminar. Estas piernas deben funcionar porque hay alguien que necesita que yo esté ahí. Y lo cierto es que mi hija siguió en UCI, yo seguí en mi recuperación, me dan de alta, voy a mi casa. Y como te digo, yo nunca dejé de agradecerle a Dios por todo lo que estaba pasando. Y llego a casa y mi hija empieza a desmejorar. Entra mi otra hija a la UCI, mi segunda hija, embarazada, entra a la UCI. Y yo oía que todos hablaban y yo decía, pero es que yo también quiero saber qué está pasando, no importa que yo esté así, porque es que yo conozco esto y sé que esto es poder. Sé que la palabra de Dios es poder y que hace milagros y que Él puede sanar al enfermo y que puede poner de pie al paralítico. Amén. Y empecé a orar y a orar, pero también me sujeté a lo que Dios iba a hacer. Y les voy a contar por qué. Porque yo llamo a mi pastora y le digo, yo no me puedo mover de esta cama, pero quiero ayunar, quiero orar por mi hija, quiero que me acompañes a hacer un ayuno, exactamente el día 29 de mayo. Y orábamos juntamente mi esposo y la persona que nos acompañaba en casa,
Empezamos a orar fuertemente, eran horas y horas y horas en intercesión, porque a mi hija, a mi otra hija, le iban a sacar la bebé también, porque la iban a pasar una UCI, pero afortunadamente Dios obra y dice, no, ella va a terminar, va a tener, su embarazo va a estar a un término, a mi otra hija. Y empezamos a orar y yo le digo a la pastora, mira pastora, yo quiero que me acompañes, aunque yo no puedo caminar, aunque yo me tomaba 14 pastillas diarias para poderme recuperar. Y no podía dejar de comer, pues por todos los medicamentos. Sí, porque seguía débil. Claro, y yo le digo, yo quiero orar, quiero ayunar. Y empezamos a orar y a orar y a orar. Y ella me dice, vámonos a descansar. Vámonos a descansar. Yo me duermo a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana entra un sollozo en mi alma, hermana. Un dolor y un dolor y un dolor y un dolor, algo que no sé cómo expresar ese dolor. De esos que uno dice, no encuentro palabras para describirlo. Pero yo, hermana, y le digo aquí a la gente en la mesa, lo único que hice fue agacharme y decir, mira Dios, lo que tú tengas para mi hija, hazlo. Yo no quiero que mi hija, que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Y me dormí. A las 6 de la mañana me levanta esta palabra, esta hermosa palabra que hoy quiero compartir con todos ustedes, en el Salmo 18, 49, 50, y dice que, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Y yo leyendo la palabra y mi celular sonando. Y me llamaba un familiar a decirme, mira, es que tu hija María Alejandra se agravó. Y yo le digo, no me digas que mi hija se agravó, dime que mi hija se murió, porque la palabra me habló. Cuando el Señor dice, grandes misericordias da a su ungido, es porque el Señor sabía o sabe el dolor que venía. Y a las 8 de la mañana soy confrontada con mi realidad y me dicen, tu hija murió. Y yo me quedé sentada en un mueble, yo no caminaba, y me quedé sentada en un mueble y dije, gracias Dios, porque has respondido mi oración. Y que me impacta cuando muchas personas, o sea, yo creo que este testimonio mueve nuestras fibras, mueve nuestras emociones, nos conmueve en todo el sentido de la palabra, porque muchas veces tomamos la palabra de Dios cuando nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero la tomamos como una frase de cajón. Pero cuando enfrentamos situaciones como la pérdida, en este caso de una hija, es donde decimos, es aquí donde debo sostenerme, es aquí donde debo atesorar esa palabra y decir, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque cuando estamos en completa tranquilidad es fácil decirle a otros, tranquila, tenga descanso, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando estamos nosotros, cuando somos nosotros los procesados, cuando somos nosotros los que estamos atravesando por ese desierto, es ahí donde Dios nos confronta y dice, veamos si en realidad aceptas mi voluntad y si sigues diciendo que es buena, agradable y perfecta. Kate, mira, yo no volví a ver a María Alejandra, volví a ver a mi hija en unas cenizas. El tema de la aceptación y recibir unas cenizas, el no poderle decir te amo, el no poderme despedir, el no poderle decir mi niña, mi poti, que así le decía, mi poti.
Es fuerte. Aún hay días, no creas, hay días fuertes. Hay días fuertes donde quisiera hablarle, abrazarla y decirle cuánto la amo. Pero mi testimonio es este. En medio de esa circunstancia, Él apareció otra vez y me abrazó. Y ha ido llenando ese vacío que ha dejado esa despedida tan de repente, porque es algo de repente, donde no había una enfermedad, donde no había nada. Y era el momento donde más estaba acelerada con Dios, era el momento donde estaba estudiando más, porque como estaba encerrada, porque no podía ir a ninguna parte, pues estaba estudiando más la palabra, escribía mensajes y todo. Y aparece esto. O sea, aparece esto como para uno decir, no, voy a renunciar. Pero y que ahí, muchos lo han hecho. así es. Muchos no han soportado. Pero ahí fue donde yo me abracé a Jesús, porque en ese momento empecé a ver muchas cosas que no había visto. ¿Y qué quiero decir cuando digo no había visto? Personas que se fueron, personas que realmente aparecieron y digámoslo así, se quitaron la máscara. Para allá iba. Yo quiero, Claudia, saber y queremos saber quiénes fueron esas personas que sí estuvieron y quiénes fueron esos que dieron la espalda. Porque en los momentos difíciles decimos, ya sé con quiénes puedo contar, aparte de que Dios y su Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero alrededor nuestro hay quienes se quedan para apoyarnos y hay quienes definitivamente nos dan la espalda y decimos, Dios los tenía que apartar de nuestro camino. Bueno, mira, Caterín, yo quisiera mencionarte todas esas personas que se fueron y no estuvieron ahí. Pero realmente Dios es bueno. Dios hizo como quiso. Y Él siempre nos va a quitar lo que no nos hace bien. Amén. Y nos va a meter en el camino correcto. Aunque duela, aunque cueste, Él lo va a quitar. Pero todos se fueron, Caterín, todos. Y Dios quedó presente. Amén. Él nunca se Él aparta quedó de ahí, nosotros. Él quedó ahí y la verdad es que esto ha sido valioso, hermoso. Mi hija no está, pero está su hija, tengo otra nieta, tengo mis 2 hijos, tengo esta familia de Dios. O sea, son muchas cosas que transformó Dios a través de ese proceso. Y sabes, yo lo tenía que vivir. Se forma una nueva generación. Exacto. Y Esos lo tenía, nietos que ahorita, eso. de los cuales disfrutas. Pero sabes que lo tenía que vivir para hacer cambios, para estar más metida con Dios y conocerlo en verdad, porque quizás antes lo conocía, pero no lo conocía en verdad. Entonces ahora lo conozco en verdad porque este proceso me llevó a amarlo, a honrarlo y a obedecerle. Algo muy sabio y es que en los procesos y en ese desierto que tal vez estás atravesando, Dios quiere que le conozcas más. ¿Sí? Dios no quiere que hagamos de Él algo de nuestra imaginación, algo de nuestra costumbre, ¿sí? Como algo cotidiano y algo que tal vez nos entregaron por herencia de conocimiento, sino que Él quiere que tengamos con Él experiencia, que tengamos con Él comunión como lo tiene realmente un padre y un hijo. Y para eso Él permite ciertas situaciones que tal vez decimos para unos son más difíciles, para otros son menos, pero mire que cada testimonio y cada persona es marcada por lo que le toca atravesar, porque cada uno somos un diseño único y no todos estamos equipados con la fuerza de Claudia, porque definitivamente creo que me quedé corta al darle como esa entrada de decir una mujer esforzada y valiente. Creo que esas palabras son muy pequeñas para lo que Claudia ha tenido que vivir y para Gracias, eso que Dios hoy te nos bendiga. viene a transmitir. Mira, Kate, yo también quiero contarle a la mesa que después de que ya mi hija va a su osario y todo, viene el proceso de mi recuperación, de volver a caminar.
Viene una muy- rehabilitación. Claro, la rehabilitación de mis piernas, de mi cuerpo, de mis sentidos, de todo, porque este oído, yo no manejaba moto. ¿Sabes? Un médico me dijo, tú no vas a volver a cantar, porque yo canto. Y me dijo, tú no vas a poder volver a cantar. Y lo primero que hice cuando testifiqué el nombre del Señor fue cantar. Hice una canción que en medio de ese proceso me llevó allá. Y tengo videos, tengo muchas cosas donde está eso. ¿Sí? Una Donde, estrofita, Claudia. eh, Deleítenos con una estrofita. a ver, ¿qué le cantamos hoy en la mesa? Lo que Dios traiga a su Bueno, corazón. tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ahí está la hermosa voz de una mujer que los médicos dijeron que no iba a volver a cantar. La fidelidad de Dios es Amén. grande. Quiero contar que en medio de este proceso, Dios me preparó para recibir una bendición. ¿Cuál bendición? Cuando, Aparte de todas las que ya había entregado. cuando yo estaba viviendo este proceso, yo llevaba como 3 o 4 años sin trabajar. Y en medio de todo esto, el Señor usa a alguien para que me nombrara en la alcaldía distrital de Barrancabermeja como funcionaria pública. Entonces, a veces no entendemos qué es lo que Dios hace, pero Él lo hizo bien y lo seguirá haciendo bien. Y que Él es nuestro mejor socio. Porque ahorita dice, no, para conseguir trabajo en tal lugar tiene que ser palanca. Nuestra palanca es Dios. Amén. Y Él abre las puertas. Y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Amén. Y cuando somos hijos suyos y Él tiene un propósito para nosotros, Él hace posible lo imposible. Entonces, el dolor ha menguado, el amor por Dios ha crecido. Amén. Ha crecido mucho y estoy segura a todas estas personas de la mesa que siempre Dios va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Claudia, ¿qué invitación le harías a cada uno de nuestros televidentes? Bueno, mira, nosotros debemos mantenernos, no importa la prueba, cómo sea, ni qué tan grande sea. Nosotros debemos mantenernos en Cristo Jesús, activar nuestra fe. Hace poco aprendí que la fe es creer, es obedecer, y nosotros debemos mantenernos ahí, creyendo, porque Dios sí lo hace y lo cumple. Así es, Cristo es nuestra roca fuerte. Y yo quiero regalarles una cita que la van a encontrar en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y tal vez muchos la han escuchado, pero yo quiero que la atesoren y que le pidan al Espíritu Santo revelación, y es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la fortaleza de Claudia fue Cristo. Amén, así es. Les damos las gracias, sí, a cada uno de ustedes por haberse conectado, por habernos acompañado hasta el final de su espacio, de este espacio de la mesa, donde vamos a seguir trayendo testimonios que van a impactar sus vidas. Hoy, como el de Claudia, yo sé que más de uno se identificó, ¿sí? Y van a seguir identificándose, pero van a seguir encontrando respuestas, y esas respuestas vienen de parte del Padre.